¿Sí? Bueno, buen día a todos. Vamos a dar comienzo a la defensa oral en su modalidad virtual, en donde Victoria López nos va a hablar sobre la resistencia a antimicrobianos en bacterias aisladas en aves y subproductos. Victoria, vos tuviste como tutora a Mariana Recabarren, como directora a Alejandra Kruger y como codirectora a Rocío Colelio, y hoy va a oficiar como evaluador Sergio Sánchez Brum. Vas a tener 30 minutos para realizar la presentación. Posterior a esta presentación seguramente surgirán alguna ronda de preguntas, consultas o comentarios y Dios mediante 40 minutos seremos colegas. Así que disfrútalo y contanos tu experiencia. Te deseo éxito. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Victoria López, soy alumna de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la ciudad de Tandil. A partir de este momento voy a comenzar con la exposición de mi tesina titulada Resistencia a antimicrobianos en bacterias aisladas de aves y subproductos. Como tutora, Recabarren Mariana, directora Alejandra Kruger y codirectora Rocío Colelio. La temática de esta tesina se eligió ya que la resistencia a los antimicrobianos por parte de las bacterias es un problema grave que está generando una preocupación a nivel mundial. Se cree que una de las causas en la aceleración de la emergencia y en la diseminación de estas bacterias resistentes es la utilización de los antimicrobianos como promotores de crecimiento en sistemas de producción como es el de las aves. Una de las consecuencias es la falla terapéutica, por ejemplo, en tratamientos veterinarios y también la transferencia de bacterias resistentes a los seres humanos. En Argentina, en el año 2015, se creó el Programa Nacional de Vigilancia de Resistencia a los Antimicrobianos en Animales de Consumo Humano por parte del Ministerio de Salud y por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. En el año 2019, el SENASA prohibió la comercialización de alimentos para animales con antibióticos, antiparasitarios y coccidostáticos. El uso inadecuado de agentes antimicrobianos en seres humanos y animales tiene consecuencias importantes para la salud humana y animal. ¿Por qué sucede esto? Porque hay desarrollo de bacterias resistentes. ¿Dónde podemos encontrar estos microorganismos resistentes? Los podemos hallar en la población humana, en los animales de producción, como son las aves, los cerdos y los bovinos, en los alimentos y en el medio ambiente. Hay ciertas acciones que podemos realizar para no favorecer su aparición, como es no prescribiendo antibióticos sin necesidad, no compartiendo antibióticos con otras personas, no automedicándose y no empleando antibióticos de manera innecesaria en la producción agroalimentaria. Este último punto es de vital importancia, ya que puede ocurrir el desarrollo de bacterias resistentes. Escherichia coli y Salmonella especie multiresistente y Enterococcus vancomycina resistente habrían emergido de explotaciones agropecuarias. ¿Cómo? Subdosificando los antibióticos. Antimicrobianos. Son sustancias químicas producidas por microorganismos capaces de detener el crecimiento o destruir una población bacteriana. Los antimicrobianos se pueden dividir según el tipo de acción y según el sitio de acción. Según el tipo de acción tenemos bactericidas y bacteriostáticos. Los bactericidas son aquellos que producen la muerte de un grupo bacteriano, como por ejemplo las penicilinas, las cefalosporinas y las polimixinas. Y los bacteriostáticos son aquellos que inhiben o frenan el crecimiento de una población bacteriana. Entre ellos podemos encontrar las tetraciclinas y los macrólidos. Y según el sitio de acción, los podemos dividir entre aquellos que actúan sobre la pared bacteriana, sobre la membrana bacteriana
sobre la síntesis de proteínas o sobre la síntesis de ácidos nucleicos. Sobre la pared bacteriana lo que hacen es bloquear la síntesis de peptidoglicanos. Entre ellos podemos encontrar los beta-lactámicos y los glucopéptidos. En la membrana bacteriana lo que hacen es disrumpen la porción fosfolipídica de las bacterias gram negativas. Entre ellos tenemos la colistina. En la síntesis de proteína tenemos al ribosoma que se divide en dos porciones, la porción 30S y a la porción 50S. Sobre la porción 30S actúan las tetraciclinas y sobre la porción 50S, inhibiendo la transpeptidasa, tenemos los fenicoles e inhibiendo la translocasa tenemos los macrólidos. Y luego, por último, tenemos la síntesis de ácidos nucleicos, entre los cuales podemos encontrar las quinolonas. ¿Qué es la resistencia a los antimicrobianos? Es la capacidad de un microorganismo para resistir a los efectos de un antimicrobiano. Ciertas concentraciones de antimicrobianos seleccionan cepas resistentes, es decir, no inducen resistencia, sino que interfieren en el proceso de selección natural. Los mecanismos de resistencia los podemos dividir en intrínsecos o adquiridos. Los mecanismos intrínsecos son un mecanismo natural de cada grupo bacteriano. Entre ellos podemos encontrar los micoplasmas, por ejemplo, que no tienen pared y son resistentes a los beta-lactámicos. Y la resistencia adquirida es variable y es particular de un grupo bacteriano de una especie determinada. Entre ellos podemos encontrar los Staphylococcus, que son resistentes a la meticilina. La resistencia bacteriana a los antimicrobianos puede tener origen, según las mutaciones o según mecanismos de transferencia horizontal. Según mutaciones pueden ser, espontáneas y aleatorias y afectan a cualquier gen, ya sea de origen plasmídico o de origen cromosómico. Y los mecanismos de transferencia horizontal es cuando la información se transfiere de un microorganismo a otro por conjugación, transformación, transducción y transposición. A continuación vamos a hacer una mención especial a las beta-lactamasas de espectro extendido, más conocidas como BLE. Estas son enzimas producidas por bacterias gram negativas. Es el mecanismo más importante de resistencia que tienen estas bacterias. Hidrolizan el anillo beta-lactámico y causan resistencia a varios antibióticos y pueden ser inhibidas por el ácido clavulánico, entre otros. En esta tesina, por su relación con las enfermedades de transmisión alimentaria, comúnmente conocidas como ETAs, vamos a definirlas y estas son causadas por bacterias, virus, sustancias químicas y o parásitos que contaminan los alimentos en distintos puntos de su producción y afectan la salud de las personas. Bacterias productoras de ETA. Estas producen contaminación de la carne de aves de corral con bacterias de origen fecal. Los puntos críticos en donde estas bacterias pueden actuar son el procesamiento, la comercialización y el almacenamiento. Los principales agentes bacterianos asociados a productos avícolas son la Salmonella especie, Escherichia coli y Enterococcus especie. Escherichia coli. Son bacilos gram negativos. Las características de crecimiento que posee son una temperatura óptima de 37 grados centígrados, pH 7 y un AWB, una actividad de agua de 0,99. No todas son patógenas, son hábiles para adaptarse a nuevos nichos ecológicos y producir enfermedades. Y es muy importante en esta bacteria ejercer control en las industrias alimentarias, particularmente durante la pasteurización y cadena de frío, entre otros. Salmonella especie. Son bacterias gram negativas. El crecimiento
óptimos de 37 grados centígrados. Las aves y sus derivados son la fuente más común de infecciones de origen alimentario. Enterococcus especie. Son cocos gram positivos. Las características de crecimiento que posee son de 37 grados y pH 9,6. Son resistentes a condiciones adversas, por ejemplo, la congelación y la desecación, entre otros. Poseen resistencia natural a agentes antimicrobianos y son indicadores de inocuidad de los alimentos. El objetivo general de este trabajo fue aislar bacterias provenientes de alimentos de origen animal para consumo humano en granja, frigorífico y supermercado, y estudiar sus perfiles de resistencia a los antimicrobianos. Como objetivos específicos tuvimos determinar la presencia de bacterias aisladas en muestras de origen avícola y caracterizar la resistencia a los antimicrobianos de los aislamientos obtenidos. Para comenzar con la parte de materiales y métodos de este trabajo, se recolectaron 60 muestras en 3 etapas diferentes: 20 en granja, 20 en supermercado y 20 en frigorífico. Las muestras se colocaron en bolsas de corte y se transportaron rotuladas y refrigeradas al laboratorio para comenzar con el procesamiento. Para la primera etapa se realizó el aislamiento de E. coli, Salmonella especie y Enterococcus especie, según la metodología de las normas ISO que se muestran en esta filmina. Para comenzar con el procedimiento de los aislamientos, para las 3 bacterias se inició de la misma manera. Se colocaron 25 gramos de muestra más 225 mililitros de agua peptonada en una bolsa de cierre hermético y homogeneizada en Stomaker. En la foto podemos ver los canastos verdes, son los que tienen estas bolsas con la preparación que acabo de mencionar. Para comenzar con el aislamiento de Escherichia coli, se tomó como preparación madre la anterior con los 25 gramos de muestra más los 225 mililitros de agua peptonada, que la denominamos dilución -1. Una vez tenida esa preparación, realizamos 5 diluciones sucesivas en base 10 que se denominaron de -2 a la -6. Luego se tomó 1 mililitro de la dilución correspondiente y se colocaron en placas de Petri que estaban estériles, a la cual se le agregó el medio de cultivo TBX, que es agar, triptona, bilis, X, glucuronidad. Se llevaron a incubar a 44 grados centígrados por 18 a 24 horas y transcurrido este tiempo se realizó el conteo de las UFC, que son unidades formadoras de colonia típicas de E. coli. Para Salmonella especie se realizó primeramente un preenriquecimiento no selectivo. Esta etapa fue en la que utilizamos los 25 gramos de muestra y los 225 mililitros de agua peptonada. Y esto se llevó a una estufa en los canastos verdes con las bolsas de Stomaker a 37 grados centígrados por 24 horas. Transcurrido este tiempo, se realizó un cultivo en medio líquido selectivo en el cual utilizamos RB, que es Rapaport baciliaris, y CT, que es caldo tresationato. Se tomaron alícuotas del preenriquecimiento no selectivo y se colocaron 0,1 mililitro en RB y 1 mililitro en CT. Y se llevaron a incubar a 42 grados centígrados y 37 grados centígrados respectivamente por 24 horas. Transcurrido este tiempo, se prosiguió con el medio de cultivo selectivo, el medio sólido, que se utilizó SS, que es Salmonella Shigella, y XLD.
se tomaron de las diluciones anteriores y se colocaron en estas placas para llevar a incubar a 37 grados centígrados por 24 horas. Transcurrido este tiempo, las colonias presuntivas de Salmonella se resembraron en ATS, agar fructicasa soya, y en los casos que hubo crecimiento, se confirmaron con pruebas bioquímicas. Se utilizaron TCI, LIA, Urea, Simmons y triptofano. Para Enterococcus especie, se partió a partir de la preparación que teníamos en -1, que era los 25 gramos de muestra y los 225 mililitros de agua pistonada, y se realizaron 5 diluciones sucesivas en base 10 que se denominaron de -2 a la -6. Se tomó 0,1 mililitro de cada dilución y se colocó en placas que contenían medio AVE y AVE más vancomicina. El medio AVE es agar ácida bilisesculina. Estas placas se llevaron a incubar a 37 grados centígrados por 24 horas. La interpretación de los resultados se realizó siguiendo diferentes criterios según las bacterias. Para Escherichia coli y Enterococcus especie se utilizó un criterio inaceptable en las placas en donde había recuentos mayores a 1000 UFC por gramo, unidades formadoras de colonia por gramo, y para Salmonella especie fue inaceptable su presencia a 25 gramos de muestra. Conservación de las muestras. En los casos en donde hubo crecimiento, las colonias se colocaron en crioviales con caldo nutritivo con 10% de glicerol y se conservaron a -70 grados centígrados. Los crioviales son los tubitos que están en la foto. Estos estaban rotulados con la fecha, la bacteria, la dilución y el número de muestra. Para comenzar con la segunda etapa de este proyecto, o sea, para evaluar la resistencia a los antimicrobianos, se realizó la técnica de difusión con discos en medio sólido. Procedimiento. Comenzó con la descongelación progresiva de los crioviales. Recordemos que estaban a -70 grados centígrados. De esta temperatura los movimos a un freezer de -20, luego a un freezer de heladera común de -4 grados centígrados, y ahí estuvieron 1 hora en la heladera para luego pasarlos a temperatura ambiente y esperar la descongelación total. Una vez que estaban listos para manipularlos, se repicó la cepa que estaban en el interior y se llevaron a placas de agar sangre. Luego se colocaron en una estufa a 37 grados centígrados por 24 a 48 horas. Transcurrido este tiempo, se tomaron las colonias con ANSA y se suspendieron en una solución fisiológica con una turbidez estándar de 0,5 según la escala de McFarland. Con un hisopo estéril se embebió en este tubo que contenía la solución fisiológica, se escurrió en las paredes del tubo y se realizó un estriado en placas con agar Muller-Hinton. Luego se depositó un disco de antibiótico y se incubó a 37 grados centígrados por 24 horas. Transcurrido este tiempo, se midieron los halos de inhibición. Acá en las fotos podemos ver, en la gradilla tenemos los tubitos, los crioviales que están debidamente rotulados, las placas de agar sangre, luego vemos las placas de Muller-Hinton, los tubitos con solución fisiológica, los hisopos en el tarrito de arriba. Y los discos de antibióticos en los frasquitos con tapa blanca que están en la foto central. Dependiendo de cada bacteria, utilizamos diferentes antibióticos. Para Escherichia coli y Salmonella especie, utilizamos cefalotina, ciprofloxacina, ácido nalidíxico, imipenem y colistina. Y para Enterococcus especie utilizamos vancomicina.
Para las cepas resistentes a cefalotina, esto significa que cuando medimos el halo de inhibición nos haya dado menor o igual a 14 milímetros, se realizó una prueba fenotípica con estos antibióticos, ceftazidima, amoxicilina más ácido clavulánico y cefotaxima, para detectar posible PLE, beta-lactamases de espectro extendido, y evaluar el efecto sinérgico llamado efecto huevo. Resultados de los aislamientos. En la etapa de granja, un 80% de las muestras dio cultivos positivos para E. coli y un 95% para Enterococcus especie con recuentos mayores a 1000 UFC por gramo. En frigorífico, un 70% de las muestras dio positivo para E. coli, es decir, con recuentos mayores a 1000 UFC por gramo. No hubo crecimiento de Enterococcus especie ni Salmonella especie. En la etapa de supermercado, un 15% de las muestras dio positivo para E. coli y un 85% para Enterococcus especie, es decir, con recuentos mayores a 1000 UFC por gramo. Un 5% presentó desarrollo de Salmonella especie. Resultado del análisis de resistencia a antimicrobianos. En este cuadro podemos ver que en la etapa de granja una muestra fue resistente a colistina y cefalotina. 4 muestras fueron resistentes a nalidíxico. 3 muestras fueron resistentes a cefalotina y ácido nalidíxico. Una muestra fue resistente a ácido nalidíxico y colistina. En frigorífico, 9 muestras fueron resistentes a cefalotina y nalidíxico y 4 muestras fueron resistentes a cefalotina. En la etapa de supermercado, 2 muestras fueron resistentes a ácido nalidíxico, una muestra fue resistente a cefalotina y ácido nalidíxico, una muestra fue resistente a cefalotina y 4 muestras fueron resistentes a ciprofloxacina y ácido nalidíxico. De estos resultados, en las muestras en donde obtuvimos un halo de inhibición para cefalotina menor o igual a 14 milímetros, se realizó la prueba fenotípica y con los antibióticos, amoxicilina más ácido clavulánico, ceftazidima y cefotaxima, y tuvimos como resultado que 5 aislamientos presentaron resistencia posiblemente asociada a BLE. Discusión. Se detectaron altos porcentajes de muestras con contaminación bacteriana en frigorífico, para E. coli particularmente, y supermercado Enterococcus especie. Cerca del 50% de los aislamientos de E. coli fueron resistentes a algunos de los antimicrobianos estudiados. Estamos de acuerdo con Yang et al. En 2004, que obtuvo altos porcentajes de resistencia frente a varios antimicrobianos. No se detectó resistencia de Enterococcus especie a vancomicina por la técnica de difusión con discos en medio sólido. Diferimos de Novaes et al. 2005, en los cuales hallaron Enterococcus resistente a vancomicina en un 48%. La única cepa de Salmonella especie aislada fue resistente a ciprofloxacina y ácido nalidíxico. Estamos de acuerdo con Briceño et al. 2007, en el cual evidenciaron un alto porcentaje de resistencia para ácido nalidíxico. Como conclusiones, este estudio revela la necesidad de intensificar los controles higiénicos sanitarios en la cadena de manipulación de las aves para reducir los patógenos.
La resistencia a antimicrobianos por parte de las bacterias es una preocupación a nivel mundial en la salud humana y animal. Por este motivo, es importante la acción coordinada de ambos sectores para preservar la eficacia de los tratamientos y nuestro futuro. Gracias.